¿Querés saber qué pensaban los primeros cristianos sobre el Papa? ¿Te gustaría enterarte que desde los primeros siglos ya estaba clarísimo que Roma era la cabeza visible de la Iglesia y que el obispo de Roma tenía autoridad sobre la Iglesia en todas partes? ¿O preferís seguir bancando el mito de que el primado del obispo de Roma fue un invento medieval como te lo venden algunos? Hoy te voy a dejar bien en claro lo que dijeron los padres de la Iglesia sobre la autoridad de Pedro y de sus sucesores. Sí, los mismos padres de la Iglesia que algunos evangélicos mencionan a la ligera, pero que jamás leyeron de verdad. Y no hablo de cualquier cosa, hablo de los primeros cristianos que vivieron cerca de los apóstoles, que sabían bien de qué hablaban, cómo enseñaban, cómo actuaban en la Iglesia, porque los habían visto con sus propios ojos. Y cuando terminemos, por fin vas a entender una cosa muy clara. En los primeros siglos del cristianismo, salirse de la comunión con Roma no solo que era mal visto, sino que se consideraba una herejía. Sí, así de fuerte. Hoy te vas a enterar de por qué. Más allá de lo que te digan algunos predicadores youtubers que recortan la verdad para inventar su propia versión de la historia. No, hoy vas a ver y vas a saber la verdad. Que según la iglesia primitiva, sin Pedro no había iglesia. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Vamos a situarnos en el primer siglo. El apóstol Juan todavía seguía vivo. Por si te pensabas que los apóstoles ya estaban todos muertos. No. Y sin embargo, ¿quién interviene en los conflictos internos de la iglesia de Corinto? No es el apóstol Juan, ¿eh? Después de todo, este tenía autoridad apostólica recibida directamente de Cristo Jesús. Pero no. El que interviene en el lío que tenían los corintios es Clemente, el obispo de Roma. Pero pará. Clemente no era un vecino ni un colega de la diócesis, ¿eh? No, estaba a 1000 kilómetros de distancia. En una época sin aviones, sin trenes, sin WhatsApp, sin celulares. Pero igual, desde Roma les escribe una carta a los corintios y no precisamente para darles ánimo o aconsejarles que recen más. No, les escribe una carta fuertísima para poner orden en esa iglesia. Porque la comunidad de Corinto había echado a sus presbíteros legítimos y Clemente no se quedó mirando, se metió de lleno en el asunto y les puso el grito en el cielo. Mirá esto en el párrafo 15 de su epístola. Por tanto, es recto y apropiado, hermanos, que seamos obedientes a Dios en vez de seguir a los que arrogantes y díscolos se han puesto a sí mismos como caudillos en una contienda de celos abominables. Porque nos acarrearemos no un daño corriente, sino más bien un gran peligro si nos entregamos de modo temerario a los propósitos de los hombres que se lanzan a contiendas y divisiones, apartándonos de lo que es recto. Acá Clemente Romano condena fuertemente a los que habían depuesto a sus presbíteros, tomando su lugar. O sea, él condena la típica del protestante moderno de me voy de la iglesia y abro la propia. Dice que los que causan contiendas y divisiones se apartan de lo que es recto. Dice que estos que se separan y se rebelan, poniéndose como caudillos del pueblo, son arrogantes, son abominables, son celosos y que se ponen a sí mismos y a toda la iglesia en grave peligro
de la ira divina. En el párrafo 42 dice: es vergonzoso, queridos hermanos, sí, francamente vergonzoso e indigno de vuestra conducta en Cristo, que se diga que la misma iglesia antigua y firme de los Corintios, por causa de una o dos personas, hace una sedición contra sus presbíteros. Y este informe no solo nos ha llegado a nosotros, sino también a los que difieren de nosotros, de modo que acumuláis blasfemias sobre el nombre del Señor por causa de vuestra locura, además de crear peligro para vosotros mismos. Este hombre ciertamente no era protestante. Dice que la disensión en Corinto estaba generando mala reputación para toda la iglesia y que estaba trayendo blasfemia al nombre de Cristo. ¡Wow! Si ese hombre viviera hoy y viera las divisiones y disensiones entre los protestantes, se muere de nuevo. Esto ya lo vimos en otros videos. Jesucristo dijo en Juan 17, en su oración sacerdotal, que la unidad de la iglesia testificaría que Jesús es quien dijo ser. De modo que la disensión, las peleas, las contiendas, las divisiones son un ataque directo contra la persona de Cristo. Muchos protestantes me han dicho esta famosa frase de John MacArthur, que él utiliza mucho: es mejor estar separados por la verdad que unidos bajo una mentira. Frase que él dice todo el tiempo para afirmar que cualquier cosa que él enseñe es la verdad y que los que no están de acuerdo con él están siguiendo la mentira. Y de esa manera justificar su propia separación. Clemente Romano hubiera condenado a MacArthur por estas declaraciones. En el párrafo 44, afirmando la sucesión apostólica, Clemente dice: y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas, o sea, a los obispos, y después proveyeron, a continuación, que si éstos durmieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. Clemente dice en el siglo I, que los apóstoles recibieron el mandato de Cristo de designar obispos como sucesores suyos y que estos a su vez siguieran designando más obispos a medida la iglesia se expandía más y crecía más. Seguimos a estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos o después por otros de reputación, con el consentimiento de toda la iglesia, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo en humildad de corazón, pacíficamente y con toda modestia, y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos. A estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. Es decir, ustedes removieron a los sucesores de los apóstoles, porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispo de modo intachable y santo. Bienaventurados los presbíteros que fueron antes, siendo así que su partida fue en sazón y fructífera, porque ellos no tienen temor a que nadie les prive de sus cargos designados. Clemente dice que los presbíteros de antes eran bienaventurados porque vivieron en una época en que la iglesia no removía del ministerio a los sucesores de los apóstoles. Porque nosotros entendemos que habéis expulsado de su ministerio a ciertas personas a pesar de que vivían de modo honorable, ministerio que ellos habían respetado de modo intachable. En el párrafo 45 dice: contended, hermanos, y sed celosos sobre las cosas que afectan a la salvación. Habéis escudriñado las Escrituras, que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada injusto y fraudulento en ellas. No hallaréis en ellas que personas justas hayan sido expulsadas por hombres santos. Es decir, los justos no son perseguidos por los justos. Si están persiguiendo a hombres de tal calibre,
y con tal investidura sepan que son unos impíos. Los justos fueron perseguidos, pero fue por los malvados. Fueron encarcelados, pero fue por los impíos. Fueron apedreados como transgresores, pero su muerte fue debida a los que habían concebido una envidia detestable e injusta. Estas cosas las sufrieron y se comportaron noblemente, porque, ¿qué diremos, hermanos? ¿Fue Daniel echado en el foso de los leones por los que temían a Dios? ¿O fueron Ananías y Azarías y Misael encerrados en el horno de fuego por los que profesaban adorar de modo grandioso y excelente al Altísimo? De ninguna manera. Es decir, perseguir a los sucesores de los apóstoles, que han sido nombrados por hombres de reputación y de alto calibre espiritual, con autoridad real en sus manos para llevar a cabo la labor del pastorado, y perseguir a los que Cristo mismo escogió para gobernar a su iglesia, es alinearse con los que persiguen a la iglesia, con los que mataron a los mártires, con los que echaron a Daniel al foso de los leones, con los que tiraron a Ananías, Azarías y Misael en el horno de fuego. O sea, aquí no hay medias tintas. Si tomas la postura y práctica protestante moderna de que cualquiera se hace pastor porque quiere, contribuyendo más y más a la separación y a la disensión, te estás alineando con la peor camada de hombres de la historia, con hombres abominables. ¿Quiénes fueron los que hicieron estas cosas? Hombres abominables y llenos de maldad. Fueron impulsados a un extremo de ira tal que causaron sufrimientos crueles a los que servían a Dios con intención santa e intachable, sin saber que el Altísimo es el campeón y protector de los que en conciencia pura sirven a su nombre excelente, al cual sea la gloria por siempre jamás. Amén. O sea, rechazar a los sucesores de los apóstoles es luchar contra Dios mismo. En el párrafo 57 leemos: Así pues, vosotros, los que sois la causa de la sedición, someteos a los presbíteros y recibid disciplina para arrepentimiento, doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros, deponiendo la obstinación arrogante y orgullosa de vuestra lengua, pues es mejor que seáis hallados siendo poco en el reino de Cristo y tener el nombre en el libro de Dios, que tenidos en gran honor, con todo ser expulsados de la esperanza de Él. Note algo. La actitud típica del protestante moderno, según Clemente, podía costarles la salvación a estos individuos. Y por último, en el párrafo 59 leemos: Pero si algunos personajes son desobedientes a las palabras dichas por él por medio de nosotros. Fíjate que Clemente le dice a la iglesia de Corinto: Jesucristo mismo está hablando por medio de Roma. Así que lo que digo no es materia de debate, hay que obedecerlo. ¿O no sos más parte de la iglesia? Que entiendan bien que se están implicando en una transgresión y peligro serios, mas nosotros no seremos culpables de este pecado. Fíjate el tono. Clemente no está opinando, está mandando. No habla como consejero espiritual ni como un amigo preocupado. No está hablando de igual a igual. Habla como quien tiene autoridad para exigir obediencia en otra iglesia a 1000 kilómetros de la suya. Y eso en el siglo I, con el apóstol Juan todavía vivo. Incluso algunos de los otros apóstoles habían muerto hacía poco tiempo. Y Clemente ya estaba tan afianzado en su autoridad como obispo de Roma. ¿Por qué Clemente hablaba así entonces? Porque él era el sucesor de Pedro. Y los cristianos de la época lo sabían perfectamente. Pero ahora, ¿cómo sabemos que lo que digo es cierto? Simple, veamos cómo responden los corintios. Porque si Clemente no tenía autoridad papal, es poco probable que la iglesia de Corinto responda positivamente a una carta con este tono, tan tajante, tan dramática,
Pero entonces, ¿cómo reaccionaron los corintios a esta epístola? Esto es clave. ¿Qué hacen los corintios? ¿Lo acusan de entrometido? ¿Le responden con un ¿y quién sos vos para decirnos a nosotros qué hacer? No, todo lo contrario. Primero, la carta de Clemente fue acatada casi automáticamente. Los rebeldes fueron removidos por la congregación, que en obediencia a Clemente volvieron y se sometieron a sus presbíteros originales. Segundo, la carta de Clemente fue copiada, distribuida y leída en la liturgia de Corinto durante décadas y fue preservada como un escrito casi sagrado. Literalmente, tenemos registros históricos que muestran que esta carta se leía en la misa de Corinto, como se leían los evangelios y las cartas de San Pablo y los demás apóstoles y el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué más? Y esto es genial. Esta carta fue incluida en el Códice Alejandrino, un manuscrito griego de la Biblia del siglo V que contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es decir, el Códice Alejandrino incluye esta epístola en el canon bíblico, como si fuera un libro inspirado. Sí, era así de importante. En algunas regiones hasta se consideraba canónica y estuvo a un paso de ser parte del canon bíblico definitivo en el Concilio de Hipona. ¿Querés pruebas de esto? ¿Querés ver que lo que te estoy diciendo es historia verdadera y no un invento mío? El historiador cristiano Eusebio de Cesarea, en su tratado Historia Eclesiástica, cuenta que la iglesia de Corinto seguía leyendo esta carta públicamente casi un siglo después de haber sido escrita. Lo dice así: nos ha llegado una carta de Clemente reconocida como auténtica, grande y admirable. Fue escrita por él de parte de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto. Sabemos que desde hace mucho tiempo y todavía hoy es leída públicamente durante la reunión de los fieles. O sea, una carta de Clemente Romano no era un mensaje de ocasión, era una especie de manual de doctrina y de autoridad, y venía nada menos que de Roma. Y fue considerada casi al nivel de la escritura inspirada. ¿Por qué? Porque la iglesia entendía que cuando el Papa hablaba en asuntos de fe y moral para la iglesia, era el Espíritu Santo hablando por medio suyo. ¿Y todavía querés decirme que el papado fue un invento medieval? Los primeros cristianos no pensaban así. Pensaban que Roma tenía autoridad, que Pedro seguía hablando a través de sus sucesores y que cuando hablaba el obispo de Roma había que obedecer. San Ignacio de Antioquía no es un cualquiera. Estamos hablando de un discípulo directo del apóstol Juan. Es uno de los primeros mártires cristianos cuya voz nos llega con fuerza y claridad desde la iglesia naciente. Ahora, en el año 110, mientras lo llevaban prisionero a Roma para ser devorado por las fieras, Ignacio escribió 7 cartas a distintas iglesias locales, a los efesios, a los magnesios, a los tralianos, a los esmirnianos, a los romanos, entre otros. Y en todas, escucha bien esto, en todas insiste en la obediencia debida al obispo, al presbítero y al diácono. Para él, la estructura jerárquica de la iglesia no era un invento posterior, sino parte del ADN de la iglesia desde sus principios. Pero cuando le escribe a los romanos, el tono cambia. Ignacio no les da recomendaciones, ni los exhorta como hace con las demás comunidades. No se atreve a darles órdenes. Escucha cómo empieza. Dice: Ignacio, también llamado Teóforo, a la iglesia que ha recibido misericordia
por medio de la majestad del Altísimo Padre y de Jesucristo su Hijo único, a la iglesia amada e iluminada por la voluntad de aquel que quiere todas las cosas que existen, según la fe y el amor de Jesucristo, nuestro Dios, que también preside en el territorio de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de felicidad, digna de alabanza, digna de éxito, digna de santificación y que preside en el amor. ¿Que preside en el amor? ¿La iglesia de Roma preside? Ignacio no usaba el lenguaje a la ligera, El tipo tenía una teología altísima del episcopado. En sus otras cartas llega a decir que donde está el obispo, allí está la iglesia, que sin el obispo no se puede bautizar, no se puede celebrar la Eucaristía, no se puede casar. Es más, dice que obedecer al obispo es obedecer a Dios y que desobedecerlo es desobedecer a Cristo. Entonces, si este hombre que no tenía pelos en la lengua y que tenía tan clara la estructura episcopal de la iglesia, dice que la iglesia de Roma preside, eso no es una metáfora romántica, es una declaración de primacía eclesial. Y más aún, cuando le escribe a otras iglesias, las instruye, les marca la cancha, les da consejos pastorales, pero a Roma le ruega, les pide que no le impidan ser mártir. ¿Y por qué haría eso si Roma no tuviera autoridad sobre su destino? ¿Acaso le pidió eso a otras iglesias? No, solo a Roma, porque sabía muy bien quién tenía el peso y la autoridad de presidir, y posiblemente Roma tuviera los medios políticos también para intervenir en su favor y evitar su martirio. Por eso Ignacio les ruega, no intervengan, permítame ser alimento para las bestias, porque ahora sí que empiezo a ser un verdadero discípulo. Y ahora viajamos al siglo II y nos encontramos con un peso pesado de la patrística, San Ireneo de León. ¿Quién era este hombre? Bueno, nada menos que un discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo directo del apóstol Juan, igual que San Ignacio de Antioquía. O sea, estamos a 2 apretones de manos del mismísimo autor del Apocalipsis. No es poca cosa, Es básicamente como vos y tu abuelo, no distan tanto. No es una distancia tan grande que te impida conocerlo personalmente, ¿no? O haberlo visto, o hablado con él, o incluso aprendido de él, ¿no es cierto, mi estimado protestante? Están ahí nomás. Así que, si San Ireneo viene a contarte cosas de los apóstoles, mejor escuchá, porque el tipo estuvo ahí. San Ireneo escribe su obra cumbre, Adversus Hereses, contra las herejías, para hacerle frente a las locuras gnósticas que empezaban a multiplicarse como hongos después de la lluvia. Y su argumento central es simple, pero demoledor. Demoledor, Si querés saber qué es la verdadera fe, no mires a cualquier grupito autoproclamado cristiano, sino a las iglesias fundadas por los apóstoles, y especialmente aquella donde Pedro y Pablo derramaron su sangre, la iglesia de Roma. Escuchá esta joyita que deja en el libro 3, capítulo 3, sección 2. Pero como sería muy largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias, tomaremos una sola, la más grande, más antigua y conocida de todos, la iglesia fundada y constituida en Roma por los 2 gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Y mostraremos que la tradición que ella recibió de los apóstoles y la fe que ha proclamado a los hombres ha llegado hasta nosotros por medio de las sucesiones de los obispos. Es con esta iglesia, en razón de su autoridad preeminente, que es necesario que toda la iglesia, es decir, los fieles en todas partes, estén de acuerdo, porque en ella ha sido conservada siempre la tradición apostólica por los fieles que están en todas partes. Y te estoy cortando el texto, para no hacer el video demasiado largo, porque después de esto él procede a dar una lista de la sucesión apostólica en Roma desde Pedro hasta sus días.
tremendo. Ireneo no dice, bueno, Roma es una más entre muchas. No, dice que todas las iglesias deben estar de acuerdo con ella. Y eso no por cortesía, sino por su autoridad preeminente, o sea, primado real, no simbólico. Y ojo, que en esa época no existía el Vaticano, ni el Estado Pontificio, ni Constantino. No había poder temporal para justificar un supuesto deseo de supremacía romana. Lo que sí había era una sucesión ininterrumpida de obispos desde Pedro que garantizaba la conservación fiel de la doctrina apostólica. Y como si eso no bastara, Ireneo se toma el trabajo, mira el nivel de importancia que le da. Se toma el trabajo de listar uno por uno a los obispos de Roma, desde Pedro hasta su tiempo, algo que no hace ni con Jerusalén, ni con Antioquía, ni con Éfeso, a pesar de que todas esas también eran iglesias apostólicas. Porque para Ireneo, la sucesión en Roma es la vara con la que se mide la ortodoxia. Si estás en comunión con Roma, estás dentro. Si estás fuera de la comunión con Roma, te fuiste por las ramas, te cortaste de la iglesia. Y sí, para el que anda repitiendo que el papado se inventó en el siglo IV, V, VI, esto debería ser un cachetazo teológico de los buenos. Estamos hablando del año 180 y ya se reconoce que la garantía de la verdad doctrinal no está dispersa en una federación de iglesias autónomas, sino centralizada en la Iglesia de Roma. Y esto no lo dice el Papa, ni un concilio romano, ni un teólogo medieval, lo dice un obispo de la Galia. A cientos de kilómetros de Roma, formado en Asia Menor por un discípulo de Juan en el año 180, segunda generación de la iglesia después de los apóstoles. Es decir, presta atención a esto, la idea del primado de Roma no fue impuesta desde arriba, fue reconocida desde abajo por el resto del mundo cristiano. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que la iglesia primitiva era una especie de asamblea horizontal de comunidades sin cabeza, mostrale a Ireneo. Y después preguntale, ¿quién te enseñó ese verso a vos? ¿Qué libro de historia leíste? Porque a los padres apostólicos claramente no los leíste. Ahora ya estamos llegando al siglo III. Y todavía estamos a 75 años del Concilio de Nicea, La iglesia está enfrentando persecuciones durísimas, debates internos, cismas. ¿Y sabés qué dice uno de los obispos más importantes del occidente cristiano? Que la unidad de la iglesia gira alrededor de la cátedra de Pedro. Estoy hablando de San Cipriano, obispo de Cartago, o sea, África del Norte, no un vecino de Roma precisamente, Y él escribe lo siguiente en su tratado de Ecclesiae Unitate. El Señor dice a Pedro: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De esta manera se muestra que la cátedra de Pedro es una sola, y que una sola iglesia es fundada por el Señor. El que no guarda esta unidad de la iglesia, ¿cree acaso que guarda la fe? El que abandona la cátedra de Pedro, sobre la cual se funda la iglesia, ¿se siente aún dentro de la iglesia? San Cipriano no está debatiendo si Pedro fue el primer papa o no. Eso ya era un hecho asumido. Esa parte él la da por sabida. Lo que está diciendo es que salirse de la comunión con la cátedra de Pedro es salirse de la iglesia. Punto. Y ojo al dato acá, Cipriano tuvo roces con el Papa Esteban I sobre temas de disciplina, como el rebautismo de los herejes, por ejemplo. Pero ni en esos desacuerdos se le ocurre negar la autoridad de Roma. El tipo discute, sí, pero discute como el que reconoce que hay una autoridad real, con peso, con primacía. Es como cuando un jugador le protesta al árbitro. Sí, protesta, pero el jugador sabe quién tiene el silbato. Y acá es donde los argumentos protestantes se caen como castillos de naipes. Porque muchos evangélicos modernos intentan citar a Cipriano como si hubiera sido un episcopalista anti-Roma. Pero lo hacen sacando frases de contexto.
ignorando que en su obra más importante afirma sin vueltas que, primero, la cátedra de Pedro es única. Segundo, esa cátedra es el fundamento visible de la iglesia. Y tercero, que estar fuera de la cátedra de Pedro es estar fuera de la iglesia. Además, en una carta a Cornelio, obispo de Roma, Cipriano se refiere a él como el que ha sido elegido por Dios, el que ha sido elegido por Cristo, y por la aprobación de toda la iglesia ha sido elevado a la cátedra de Pedro. Y ahí lo tenés. Si bien podríamos seguir dando cientos de citas, y cuanto más avanzamos a través del tiempo, más heavy se van poniendo, pero creo que estas pocas citas alcanzan y sobran para mostrarte que el papado, el episcopado central en Roma, el primado petrino, era una realidad viva y tangible desde el primer siglo, muchísimo antes del primer concilio de Nicea. Pensemos algo acá, hagamos un ejercicio mental, si te parece. El canon bíblico, el Nuevo Testamento que tenés en tu mano hoy, fue establecido en el concilio de Hipona en el año 393. Y yo te estoy dando citas desde el año 85 que prueban la autenticidad del papado. Es decir, por 300 años no había un canon bíblico formal, pero eso no importaba. La unidad e integridad doctrinal no la determinaba un canon bíblico, sino la sucesión ininterrumpida de obispos en Roma, la cátedra de San Pedro. No estamos hablando de papas medievales con coronas de oro, ni concilios vaticanos. No, estamos hablando de los primeros 3 siglos, cuando ser cristiano era sinónimo de jugarte la vida. Y aún así, en ese contexto de persecución, martirio y dispersión, los padres de la Iglesia no dudaron en reconocer el rol único de Roma y de su obispo. Primero, San Clemente Romano, en el primer siglo, ejerce autoridad sobre Corinto mientras el apóstol Juan todavía vivía. Segundo, San Ignacio de Antioquía saluda a Roma como la iglesia que preside en el amor y no se atreve a darle órdenes, sino que le implora. Tercero, San Ireneo de León te enumera la sucesión de papas como si te estuviera dando la tabla de salvación contra los gnósticos. Cuarto, San Cipriano de Cartago declara que estar fuera de la cátedra de San Pedro es estar fuera de la iglesia. Y todo esto mucho antes de Constantino, antes de que el cristianismo sea legal, antes de que Roma tenga poder político alguno. ¿Querés seguir diciendo que el papado fue un invento de siglos después? Allá vos. Hacete cargo. Estás ignorando la historia y mintiéndote a vos mismo y mintiéndole a la gente. Porque el primado de Pedro no nació en Nicea. Nació cuando Cristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:19. Y los cristianos que vivieron más cerca de ese momento, esos que no tenían otra agenda que guardar la fe recibida a precio de sangre, lo entendieron bien clarito. La comunión con Roma era el sello de la ortodoxia. Así que la próxima vez que alguien te diga que el Papa es un invento medieval, pásale este video. Pásale el video. Y que le pida explicaciones a Clemente, a Ignacio, a Ireneo, a Cipriano. Nosotros solo estamos leyendo lo que ellos dejaron por escrito. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si no te gustó, dale like y suscríbete. Si te molestó, dale like. Si te disgustó o incluso te ofendió, dale like y suscríbete. Porque acá hablamos de las cosas como son. Y si te molesta hoy, escuchando un poco más, capaz que empezás a prestar más atención a las cosas que no sabías. Y de esa manera, capaz que Dios puede obrar en tu corazón y dejarte ver el cuadro completo que hoy ignorás. Así que dale like y suscríbete.
Nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a seguir destruyendo mitos protestantes con historia real, siempre. Y como siempre, esto fue Catolicismo sin filtro, porque la verdad no necesita maquillaje.